Hola, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar la tutoría de Matemáticas 1, en la cual vamos a revisar en primera instancia la segunda parte de la guía que les envié. La primera parte ya vimos cómo se resolvían ecuaciones trigonométricas y la segunda parte vamos a ver identidades trigonométricas. Entonces, para eso, como les comentaba, vamos a utilizar la misma guía. Y comenzamos con el ejercicio 1 sobre tangente de x, este es el ejercicio 1, más tangente de x, secante de x más 1, igual a cosecante de x. Y para eso vamos a recordar algunas cosas, porque si la memoria es frágil y ya no nos acordamos, tenemos que saber algunas cosas básicas y después de eso va a ir saliendo todos los ejercicios. ¿Cuáles serían estas nociones básicas? Por ejemplo, el recíproco del seno es la cosecante. Se escribe así, ¿ya? 1 sobre seno de x, es el recíproco del seno, se llama cosecante. Tenemos la secante, que es el recíproco del coseno, ¿ya? 1 sobre coseno de x, eso es la secante. Y bueno, recordad que la tangente es seno sobre coseno, ¿cierto? Entonces, el recíproco de la tangente, que sería la cotangente, creo que este plumón se está despidiendo. Vendría siendo coseno sobre seno. Eso en primer lugar lo tienen que saber, lo tienen que manejar, ¿ya? Porque al resolver identidades trigonométricas, lo que tenemos que tener cuidado para poder resolver este tipo de ejercicios es que acá del lado izquierdo, vamos a desarrollar el lado izquierdo y tenemos que llegar al lado derecho, o viceversa. Del lado derecho se resuelve y debemos llegar al izquierdo. No es una ecuación, no es que nosotros podamos despejar y mover aquí este término que está a la izquierda, moverlo a la derecha, con todo lo que eso implique. No, no se puede. Se tiene que resolver hacia abajo, ¿ya? Entonces, como nociones básicas, anotamos la cosecante, ¿cierto? Anotamos la secante, anotamos la tangente, anotamos la cotangente. Y recordar una que vimos la semana pasada, y esa que vimos la semana pasada es, vimos de dónde salía incluso, el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Esa también es importante para llegar a resolver estos ejercicios, ¿ya? Como nociones básicas. Entonces, partimos con el primero. Tenemos que la tangente es 1 sobre, que la tangente es seno partido por coseno. Entonces aquí nos va a quedar seno partido por coseno. 1 partido por lo que era la tangente. Más, tengo la tangente, que sería seno partido por coseno, y eso va a ser parte de mi numerador en esta fracción. Solamente mi numerador, que antes era tangente, ahora se convirtió en seno
partido por coseno. Luego la secante. Dijimos que la secante era 1 sobre el coseno de x. Yo me lo aprendí de la siguiente manera. Si es secante, es el recíproco del coseno, como que la inicial, la primera letra, son distintas. ¿Ya? Y en el caso de la cosecante de x, el recíproco es el seno. Son justo sus letras contrarias. ¿Ya? Esa es la forma como me la aprendí yo. Entonces la secante es 1 sobre coseno más 1, igual a cosecante de x. Resolvemos 1 sobre seno partido por coseno, eso sería coseno de x sobre seno de x. Acá nos quedaría aún seno sobre coseno. Y ahora vamos a resolver el denominador. En el denominador nos va a quedar 1 más coseno de x sobre coseno de x. Una suma de una fracción con un entero. Mínimo común múltiplo sería el coseno, que le falta a s para ser igual al coseno, le faltaría el coseno. Esto es como hacer lo siguiente. ¿Ya? Porque recordar que para poder sumar fracciones tienen que tener el mismo denominador. Entonces, ahora que tienen el mismo denominador, me quedaría 1 más coseno. ¿Ya? Y eso es todo igual a la cosecante de x. Vamos bajando. Se mantiene igual. Coseno sobre seno más. Cuando tenemos una fracción, una división de fracciones, se mantiene tal cual el numerador, es decir, seno sobre coseno. Por la división cambia a multiplicación y la segunda fracción se invierte, entonces me quedaría coseno sobre 1 más coseno de x. Eso es igual a la cosecante de x. Aquí podemos simplificar. Y nos estaría quedando, voy a anotar aquí, coseno de x sobre seno de x más, aquí nos quedó solamente seno, y abajo nos quedó 1 más coseno de x igual a la cosecante de x. ¿Cómo vamos ahí? Después, voy a borrar lo que está arriba. ¿Ya? Vamos a partir por acá. De nuevo. Vamos a copiar lo último que hicimos para que podamos verlo bien. Entonces aquí lo último que nos quedó era coseno de x sobre seno de x más seno de x sobre 1 más coseno de x igual a la cosecante de x. El mínimo común múltiplo entre estos dos términos, entre estos dos denominadores, son los dos. ¿Ya? Entonces sería el seno por 1 más coseno. Y ese 1 más coseno va a ir entre paréntesis. Ahora, aquí, a este denominador, ¿qué le falta para ser igual a este denominador? Le faltaría el paréntesis. Entonces, lo que ya teníamos, que era el coseno de x, lo vamos a multiplicar por 1 más coseno, más, ese más, vamos a este denominador, ¿qué le falta para ser igual a mi mínimo común múltiplo? ¿Ahí? Le estaría faltando, a ese le estaría faltando el seno.
y se multiplica lo que ya teníamos por lo que le falte, nos quedó el seno al cuadrado. ¿Ya? Nos quedó el seno al cuadrado. Ahora, efectivamente no podemos simplificar acá los senos, no se pueden porque hay una suma y esa suma implica que no se puede simplificar. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener que resolver el paréntesis, multiplicar cada uno de los términos y nos quedaría coseno de x más coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x seno de x por 1 más coseno de x, cierro paréntesis, igual a la cosecante de x. En este caso hay una identidad. Dijimos que esto era igual a 1. Entonces me estaría quedando coseno de x más 1 sobre seno de x, 1 más coseno de x. Y ahora sí podemos simplificar porque vamos a eliminar el coseno más 1 con este coseno más 1. No hay ahora una suma de por medio, sino que la suma se canceló completa. ¿Ya? Hicimos acá eso que está con rojo marcado, el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x corresponde a 1, entonces reemplacé y puse un 1 ahí. Y ahora se simplificó el coseno más 1 del numerador con el coseno más 1 del denominador. Luego de eso, nos estaría quedando, vamos a bajar aquí un poquito, 1 en el numerador y el seno de x en el denominador. Y eso efectivamente 1 sobre el seno, ¿qué es lo que era? La cosecante. Entonces, acá hallamos que llegamos a cosecante igual a cosecante. La izquierda igual al derecho. Eso es una identidad trigonométrica, trabajar las propiedades, las mínimas identidades que ya conocemos de un lado para llegar al otro lado, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Sí? Continuamos entonces. Vamos a ir con el número 2. Que es la tangente de x más la cotangente de x es igual a la secante de x por la cosecante de x. Recuerden que siempre pueden ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo que pasa es que a veces no conviene empezar por cierto lado, ¿verdad? Porque no me entrega mayor información. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, aparte de en el lado derecho teníamos la cosecante de x, y nosotros sabemos que eso es 1 sobre el seno de x y nada más. No podría haber llegado desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, por ejemplo.
Entonces aquí, ¿cómo vamos a comenzar? Ya sabemos que la tangente, perdón, ahí sí. Sabemos que la tangente es seno sobre coseno. La cotangente era el recíproco, por lo tanto era coseno sobre seno. ¿Ya? Y aquí, acuérdense, vamos a trabajar en este caso del lado derecho al lado izquierdo, por lo tanto se mantiene el lado derecho de la misma manera. Ok. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Sumar las dos fracciones que están a mi lado izquierdo, ¿cierto? Y para eso necesitamos determinar el mínimo común múltiplo, que recordemos es aquel donde están representados todos los denominadores. Entonces, si tenemos seno y aquí tenemos coseno, necesariamente el mínimo común múltiplo va a ser seno por coseno. Aquí, el coseno, ¿qué le falta para hacer coseno por seno? Me estaría faltando el seno. Esto es lo mismo que hacer lo que voy a acá anotar con rojo. Para que los dos denominadores sean iguales, aquí voy a tener que amplificar por el seno. Y aquí amplificar por el coseno. Entonces, ahora que tengo seno, coseno, ambos tienen el mismo denominador, yo puedo sumar lo que tengo arriba. ¿Y qué me quedó arriba? Me quedó seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. ¿Qué eso corresponde a? Eso ya lo vimos. Correspondería a 1. 1 sobre coseno de x, seno de x. Es igual a la secante de x, cosecante de x. Y 1 partido por el coseno sería la secante. Y 1 partido por el seno, la cosecante. Y ahí llegamos que el lado derecho es igual a mi lado izquierdo, por lo tanto, lo que teníamos como un principio tangente de x más la cotangente es en realidad la secante de x por la cosecante. ¿Ya? Es una identidad, siempre se va a cumplir. Vamos a pasar ahora entonces al número 3. El número 3 dice 1 más tangente cuadrado de x igual a la secante al cuadrado de x. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿De qué lado nos vamos a mover? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De izquierda a derecha, claramente, entonces tendríamos 1 más, como la tangente es seno partido por coseno,
vamos a colocar el seno partido por el coseno. Y la tangente acá está al cuadrado. Por lo tanto, el seno también queda al cuadrado y el coseno también quedaría al cuadrado. ¿Ya? Y aquí mantengo secante cuadrado de x. Luego, ¿qué deberíamos hacer? Sumar, como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo deberíamos sumar cuando tenemos una fracción y un entero? Mínimo común múltiplo entre 1 y cualquier denominador, 1 y cualquier denominador, porque este tiene denominador, no sería f. Entonces, en el fondo, recuerden, para que estos tengan igual denominador, lo que estamos haciendo es multiplicar por coseno cuadrado, amplificar por coseno cuadrado a la primera fracción, al primer número que sería una fracción. Entonces me quedo coseno cuadrado de x partido por coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x igual. Y mantenemos, ¿cierto?, secante cuadrado de x. De ahí, tengo el mismo denominador, que sería el coseno cuadrado, y arriba sumamos el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, que vendría siendo 1. 1 sobre coseno cuadrado igual a secante cuadrado de x. Y si 1 sobre coseno es la secante, 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado. Que queda demostrado entonces esta identidad que dice que 1 más tangente cuadrado de x es igual a la secante cuadrado. ¿Ya? Eso incluso ya lo habíamos visto, porque lo vimos la semana pasada cuando comenzamos. Vamos a pasar al número 4 entonces. Que en este caso sería la letra D. Están por letra en la guía. Número 4. Tenemos anotamos el seno a la cuarta de x menos el coseno a la cuarta de x es igual
a 2 veces el seno cuadrado de x menos 1. ¿Ya? Podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Nuevamente voy a tomar de izquierda a derecha. En este ejercicio tenemos que acá hay podemos factorizar, hay una suma por diferencia, implícita quizás porque están a la cuarta. Pero si nosotros trabajamos como suma por diferencia, quedaría el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x por el seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x. Eso es 2 veces el seno cuadrado de x menos 1. Ok. Esto ya sabemos que es 1. Así que tenemos 1 por el seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x. 2 veces el seno al cuadrado de x menos 1. Acá podríamos decir también que hay una suma por su diferencia y abrirlo, ¿cierto? En seno de x más coseno de x por seno de x menos coseno de x. Pero acá, ahí no me resultaría lo que necesito hacer. Entonces, tendríamos, si vamos observando, ¿cierto?, a lo que queremos llegar, en este caso a lo que queremos llegar es a nuestro lado derecho, donde dice 2 veces el seno cuadrado. Entonces, si aquí tengo seno y aquí tengo coseno, ya ese debería desaparecer porque ya aquí tendría un seno, ¿cierto? Entonces, acá nos quedaría el seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, así como muy paso a paso, casi que multiplicando ese por el paréntesis. Pero en este término, ya como habíamos avanzado, vamos a utilizar lo que sería el seno al cuadrado, lo voy a dejar aquí anotadito, ¿cuál es el que vamos a usar? El seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, yo no voy a querer el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Ya? Entonces allá ya no voy a poner el coseno, sino que voy a poner menos paréntesis 1 menos seno cuadrado de x es igual a 2 veces el seno cuadrado de x menos 1. Acá tienen que tener cuidado porque vamos a tener que colocar menos y un paréntesis. Y en el paréntesis vamos a colocar la equivalencia que nosotros encontramos acá. Nos dimos cuenta que el coseno cuadrado, que el coseno al cuadrado, ¿cierto?, es igual a 1 menos seno, entonces aquí ya no coloco coseno, pero sí coloco paréntesis porque tengo que colocar dos términos y ese menos va a afectar a cada uno de esos términos. Ahora eliminamos paréntesis. Vamos a borrar acá, que es de dónde salió, para que ustedes sepan de dónde nosotros vamos colocando cosas. No es llegar y colocar, sino que son identidades ya usadas, aplicadas por ustedes, conocidas. Y eso tiene que dar 2 veces el seno al cuadrado de x menos 1. Ya eliminamos paréntesis y ahora no queda más que reducir términos semejantes y nos quedaría que el seno cuadrado de x más el seno cuadrado de x son 2 seno cuadrado de x menos 1. Y se cumple la identidad. Perfecto. Entonces aquí, de todas maneras, se pueden ir resolviendo de quizás caminos más largos, quizás caminos más cortos, o usando identidades en donde no vamos a llegar a nada.
Entonces, la práctica realmente es la que les va a ayudar y permitir que ustedes lleguen más lejos, ¿ya? Vamos a ir al número 5.